Bienvenidos un dúo Mur S a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con las novelas turcas. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que os encanta, el romance. Prepárense para suspirar, para creer en el amor verdadero y para aún más menos adir unas cuantas series a vuestra lista de pendientes, porque hoy os traigo mi selección superíndice 3N de las 9 novelas turcas románticas que, según mis predicciones, nos van a enamorar perdidamente en 2025. Si sois nuevos por AQ, o si todavía no os habu copyright y suscrito, os invito a uniros a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy buscando las últimas novedades, los chismes Mur S jugosos y, por supuesto, las mejores recomendaciones para que vuestro corazón superíndice 3N novelero es tu copyright siempre contento. Ahora vamos al grano. Antes de empezar con la lista, quiero aclarar que esta es una selección superíndice 3N basada en la información superíndice 3N que he podido recopilar, en los rumores que circulan por los foros especializados y sobre todo, en mi propio instinto novelero. Asu que si alguna de estas series no termina siendo exactamente como la espero, no me crucifiquen. Lo importante es que tengamos muchas opciones para disfrutar del romance turco. Y creedme, este aún más menos o parece prometedor, muy prometedor. Los productores estuvieron tirando la casa por la ventana, arriesgando con nuevas fu superíndice 3 mulas y lo Mur S importante escuchando a los fans. Y hablando de romance, empecemos con el número 9 de mi lista. Se trata de una serie que aún no tiene título oficial, pero de la que se dice que está protagonizada por dos de los nombres Mur S populares del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright es la bomba. Después copyright S de su con diéresis copyright sito arrollador con Erken Zikway, los fans llevan aún más menos os pidiendo a gritos que esta pareja vuelva a coincidir en pantalla. Y parece que sus deseos se van a hacer realidad. Los rumores apuntan a una comedia romántica ambientada en Estambul, con un toque de drama familiar y, por supuesto, muchísima química entre los protagonistas. Pero la cosa no queda aún, mis amores. He estado investigando un poquito Mur S y parece que la trama va Mur S ayu de la típica comedia romántica. Se rumorea que Can Yaman interpretaru a un exitoso arquitecto que regresa a Estambul después copyright S de aún más menos os viviendo en el extranjero, y que se ve obligado a enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Demet Özdemir por su parte daru vida a una Odiseu más menos adora de interiores independiente y con un carácter fuerte, que se cruza en su camino de forma inesperada. La chispa entre ellos es instantánea, pero también copyright N lo son los obstáculos que deberu N superar. ¿A un secreto familiar enterrado? ¿A una exnovia despechada? ¿A una rivalidad profesional? Todo apunta a que esta serie tendrá todos los ingredientes para engancharnos desde el primer capítulo. Y si esto se confirma, preparaos para romper RU copyright codes de audiencia. En el número 8 tenemos una serie que me tiene especialmente intrigada. Se llama Deniz Beguneay, y es una historia de amor que se desarrolla en la costa turca. Nos cuenta la vida de Deniz, una joven pescadora con un espíritu libre y un corazón superíndice 3N de oro, que conoce a Guneay, un exitoso empresario de la ciudad que busca un respiro de su ajetreada vida. Obviamente sus mundos son completamente diferentes, pero la atracción superíndice 3N entre ellos es innegable. Y aquí viene lo interesante. Aunque la premisa parece sencilla, Deniz Beguneay promete ser mucho Mur S que una típica historia de amor entre polos opuestos. He oído rumores de que la serie explorará temas como la sostenibilidad, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la gentrificación superíndice 3N. Deniz, al ser una pescadora local, estará profundamente comprometida con la protección superíndice 3N de su comunidad y de los recursos naturales de la costa. Guneay, al ser un empresario, representará la otra cara de la moneda, el desarrollo urbano, la inversión superíndice 3N y el progreso económico superíndice 3 mico. Su relación superíndice 3N, por lo tanto, no solo será una historia de amor, sino también copyright N un debate sobre el futuro de la costa turca. Prepárense para paisajes impresionantes, escenas llenas de pasión superíndice 3N y una historia que os hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo y para cambiar el mundo. Subiendo un poco Mur S en la lista, en el número 7 tenemos Kaderimino Yunu 2. Su copyright lo que es tú is pensando, otra secuela.
Pero creedme, esta segunda temporada promete ser aún más emocionante que la primera. Después copyright de todos los giros y vueltas que sufrieron Asille y Cemal en la primera parte, ahora les toca enfrentarse a nuevos desafíos, a nuevos enemigos y sobre todo, a la difícil tarea de mantener viva su relación superíndice 3N. Para los que no hayáis visto la primera temporada, Kaderimi no Yunu nos cuenta la historia de Asille, una joven que se ve obligada a casarse con Cemal para proteger a sus hijos. Su relación superíndice 3N estuvo marcada por el sufrimiento, el sacrificio y la lucha por la supervivencia. Pero a pesar de todo, entre ellos surge un amor profundo y verdadero. En esta segunda temporada, Asille y Cemal intentaron construir una nueva vida juntos, pero su pasado no dejaron de perseguirles. Nuevos personajes entraron en escena para complicar aún las cosas, y la pasión superíndice 3N entre los protagonistas se pondrá a prueba una y otra vez. Si sois fans de las historias de amor con un toque de drama y pasión superíndice 3N, esta es vuestra serie. Y si ya sois fans de Kaderimi no Yunu, preparaos para una temporada aún intensa y emocionante. Llegamos al número 6 con Aik Tesadufleri Sever 3. Esta es otra secuela que espero con muchísima ilusión superíndice 3N. Las dos primeras temporadas nos enamoraron con sus historias de amor predestinado, y esta tercera promete seguir la misma línea, pero con nuevos personajes y nuevas tramas. Se dice que la historia se centraron en la vida de dos superíndice 3 venes que se conocen por casualidad en un viaje por Europa, y que descubren que tienen mucho en común de lo que imaginaban. Pero aquí viene el giro inesperado. Aparece que uno de los protagonistas será un famoso chef. Su loabu copyright y soudo bien. La serie combinaron el romance con la gastronomía, y nos llevaron de viaje por los sabores de Europa. Imaginaos, escenas románticas en restaurantes con estrellas Michelin, paseos por mercados locales llenos de productos frescos y por supuesto, muchísima pasión superíndice 3N en la cocina. La actriz que interpretaron al chef aún no ha sido confirmada, pero ya hay varios nombres que suenan con fuerza en los foros especializados. ¿Será una cara nueva o una estrella consagrada? Tendremos que esperar para saberlo. Prepúrense para paisajes de ensueño más menos o encuentros inesperados y una banda sonora que os llegaru al corazu superíndice 3N y al estu superíndice 3 mago. Ahora entramos en el top 5 con una serie que promete ser una de las grandes sorpresas de 2025. Se llama Kalbimdeki Deniz, y es una historia de amor que mezcla elementos de romance, drama y misterio. Nos cuenta la vida de Deniz, una joven que trabaja como guía turística en Capadocia, y que conoce a Demir, un hombre misterioso que llega a la región superíndice 3N huyendo de su pasado. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N inmediata, pero también copyright N muchos secretos y mentiras que amenazan con destruir su relación superíndice 3N. Lo que hace a esta serie tan especial es su ambientación superíndice 3N. Capadocia con sus paisajes de ensueño más menos o sus ciudades subterráneas y sus globos aerostúlticos, se convierte en un personaje de la historia. Los creadores de la serie han prometido que aprovecharu al máximo la belleza de la región superíndice 3N, y que nos regalaru genes espectaculares. Además, la trama de misterio promete mantenernos en vilo desde el primer capítulo. ¿A Q copyright N es de Mir realmente? ¿A de Q copyright es tú huyendo? ¿A Q copyright secretos oculta Deniz? Todo apunta a que Kalbimdeki Deniz será una serie adictiva, llena de suspense y giros inesperados. Si os gustan las historias con suspense y giros inesperados, esta es vuestra serie. Y si nunca habéis copyright y visitado Capadocia, preparaos para o más menos adirla a vuestra lista de destinos o más menos a 2. En el número 4 tenemos Ruya Gibi, una comedia romántica que promete hacernos reír a carcajadas. Nos cuenta la historia de Ela, una joven más menos adora que trabaja como florista, y que conoce a Aras, un exitoso abogado que parece tenerlo todo en la vida. Sin embargo, ambos ocultan una profunda infelicidad, y juntos aprenderán a superar sus miedos y a encontrar la felicidad en las más menosas cosas de la vida. Lo que me gusta de esta serie es su tono fresco y divertido. Los guionistas han prometido que no caerán en los clichés copyright de las comedias románticas tradicionales, y que nos sorprenderán con situaciones hilarantes y diálogos ingeniosos. Además, la serie explorará temas como la salud mental,
la presión superíndice 3n social y la importancia de seguir nuestros sueños más menos os. Ella, al ser una florista creativa y apasionada, representaru la importancia de conectar con nuestra pasión superíndice 3n y de encontrar la belleza en las más menosas cosas. Aras, al ser un abogado exitoso pero infeliz, representaru la importancia de cuestionar nuestras elecciones y de buscar un propio superíndice 3 sito en la vida. Prepu rense para situaciones hilarantes, diu logos ingeniosos y una cómica explosiva entre los protagonistas. Y si necesito is un chute de optimismo y buen humor, esta es vuestra serie. Ya casi llegamos al podio, y en el número 3 tenemos una serie que me tiene particularmente emocionada. Se llama Yarn Jon Waihibi, y es una historia de amor que nos enseña más menos a vivir el presente y a disfrutar de cada momento. Nos cuenta la vida de Zeynep, una joven que es diagnosticada con una enfermedad terminal, y que decide aprovechar al máximo el tiempo que le queda. En su camino se cruza Ali, un músico bohemio que le enseña más menos a amar la vida y a no tener miedo a la muerte. Su copyright que esta serie puede sonar un poco dramática, pero os aseguro que es mucho ese que eso. Yarn Jon Waihibi es una celebración superíndice 3n de la vida, del amor y de la amistad. Es una historia que nos recuerda que cada segundo es valioso, y que debemos aprovecharlo al máximo. Zeynep, al enfrentarse a su propia mortalidad, aprenderá a vivir intensamente y a apreciar las más menosas cosas. Ali, al ser un músico libre y apasionado, le enseña más menos a amar la vida y a no tener miedo a la muerte. Juntos viviru en una historia de amor inolvidable, llena de momentos felices, tristes y sobre todo, muy intensos. Prepu rense para llorar a moco tendido, pero también copyright n para reur, para amar y para aprender a valorar cada segundo de vuestra existencia. Y si necesito is una dosis de inspiración superíndice 3n y esperanza, esta es vuestra serie. Y llegamos al número 2 de mi lista, con una serie que promete ser todo un fenu superíndice 3 meno. Se llama Aik Gurur, y es una adaptación superíndice 3n moderna de la clásica novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. La historia se desarrolla en Estambul, y nos cuenta la vida de 5 hermanas de una familia humilde que se enamoran de 5 hombres ricos y poderosos. Lo que hace a esta adaptación superíndice 3n tan especial es su ambientación superíndice 3n en la sociedad turca contemporánea. Los creadores de la serie han sabido adaptar la historia original a un contexto moderno y relevante, explorando temas como las diferencias de clase, el papel de la mujer en la sociedad y la importancia del amor verdadero. Las 5 hermanas, al ser mujeres independientes y con carácter, representaru en la lucha por la igualdad y la emancipación superíndice 3n. Los 5 hombres, al ser ricos y poderosos, representaru en los obstáculos que deberu en superar para encontrar el amor verdadero. Prepu rense para intrigas palaciegas, bailes de salud superíndice 3n, duelos verbales y por supuesto, una historia de amor que os robaru el aliento. Y si sois fans de Jane Austen, preparaos para una adaptación superíndice 3n que os hará suspirar y enamoraros a ese de la historia original. Y por fin, llegamos al número 1 de mi lista, la novela turca romántica que, según mis predicciones, nos va a enamorar perdidamente en 2025. Se llama Kalbimin Sultan 2. Su copyright, otra secuela, pero es que la primera temporada fue tan espectacular que no puedo dejar de incluir esta segunda parte en mi lista. Después copyright ese de todos los obstáculos que tuvieron que superar Anna y el Sultu, N. Mahmud, ahora les toca enfrentarse a nuevos desafíos, a nuevos enemigos y sobre todo, a la difícil tarea de mantener vivo su amor en medio de un imperio lleno de intrigas y conspiraciones. Lo que hace a Kalbimin Sultan tan especial es su combinación superíndice 3n de romance, historia y aventura. La serie nos transporta al siglo XIX, a un imperio otomano lleno de exotismo y misterio. Anna, al ser una joven rusa inteligente y valiente, se convierte en la confidente del Sultu, N. Mahmud, y juntos luchan por modernizar el imperio y protegerlo de sus enemigos. Su relación superíndice 3n, al ser prohibida y llena de obstáculos, se convierte en una historia de amor con diéresis copyright pica y apasionante. En esta segunda temporada, Anna y el Sultu, N. Mahmud tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos, tanto políticos como personales. Nuevos personajes entraron en escena para complicar a las cosas, y la pasión superíndice 3n entre los protagonistas se pondrá a prueba una y otra vez.
Si sois fans de las historias de Amoru con diéresis copyright picas, con vestuarios impresionantes, paisajes exu superíndice 3 ticos y una química innegable entre los protagonistas, esta es vuestra serie. Y si ya sois fans de Calvin Sultan, preparaos para una temporada a UNMU, es espectacular y emocionante. Bueno, mis noveladictos, hasta AQ mi selección superíndice 3N de las 9 novelas turcas románticas que nos van a enamorar en 2025. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por el mundo del amor turco, y que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención superíndice 3N. Recapitulando rápidamente, hemos hablado de posibles regresos explosivos como el de Can Yaman y de Metuz Demir, de historias costeras como Deniz Beguneay, de secuelas esperadas como Kaderimino Yunu 2 y Aik Tesadufleri Sever 3, de sorpresas como Kalbindeki Deniz, de comedias románticas como Ruya Gibi, de dramas conmovedores como Yarn Yomwai Gibi, de adaptaciones clásicas como Aik Be Gurur, y por supuesto, de la esperadísima Calvin Sultan 2. Menudo festún de amor turco nos espera. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado, y que os sirva de inspiración superíndice 3N para vuestra plus superíndice 3 Sima Maratu superíndice 3N de novelas turcas. Ahora quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Q copyright os ha parecido mi lista? ¿A Q copyright series tenu copyright ismu, ese ganas de ver? ¿Hay alguna otra novela turca romántica que creo copyright is que debería estar en esta lista? Dejadme vuestros comentarios AQ abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y saber Q copyright pensuis. Ademu no dudo copyright is en compartir vuestras propias predicciones y rumores. AQ copyright actores y actrices creo copyright is que triunfaru en 2025? AQ copyright temas creo copyright is que estaru de moda en las novelas turcas. Compartamos nuestras ideas y hagamos de este espacio un lugar de encuentro para todos los amantes del romance turco. Y por último pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright is darle un like, compartirlo con vuestros amigos noveladictos y por supuesto, suscribiros a mi canal si todavía no lo hago copyright is hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy buscando las últimas novedades, los chismes jugosos y por supuesto, las mejores recomendaciones para que vuestro corazón superíndice 3N novelero es tu copyright siempre contento. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, os quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el plus superíndice 3 vídeo. Besos.